bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y vamos a estar estudiando el tema ¿Es la Iglesia de Cristo una secta más? El propósito de este estudio es aclarar lo que es la Iglesia de Cristo. ¿Es acaso una secta más o es una iglesia cuyo dueño es el Señor mismo? Ahora, la dichosa palabra secta. Hay muchos que les encanta usar la palabra secta sin saber lo que significa o sin saber desde qué punto de vista lo están usando. La misma Real Academia Española la define de tres maneras. 1. Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideología. 2. Doctrina religiosa o ideológica que se diferencia y se independiza de otra. 3. Conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles de una religión que el hablante considera falsa. La mayoría de las personas usan la palabra secta para dar a entender la tercera definición, es decir, la utiliza para indicar que la otra persona está en una religión falsa. Pero en tiempos bíblicos se usaba para entender la segunda definición. Es decir, la palabra secta viene de la palabra secedo, que significa apartarse, alejarse. En la declinación seco, secui, sectum, significa cortar, seccionar. En otras palabras, una secta es un grupo religioso que se diferencia y se independiza de otro. Tomando en cuenta la definición etimológica, la Iglesia de Cristo es una secta desde el punto de vista judío, ya que para ellos la Iglesia de Cristo salió del judaísmo. En los siguientes 2 versículos los judíos le llaman secta a la Iglesia de Cristo. Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones en todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hablando realmente, ¿verdad?, de la iglesia que Cristo fundó. Hechos 28:22 dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces, la palabra secta en sí no era utilizado como algo malo. Eso sí, la secta se pudiera difamar o se pudiera hablar bien de ella. Es decir, por ejemplo, la secta de los fariseos. En el caso de los judíos, lo veían la secta de los fariseos como algo muy bueno. En el caso de Jesús, lo vio como algo malo, no porque era una secta, sino por el hecho de que eran hipócritas. Entonces, como podemos ver en las Escrituras, no es novedad del siglo XXI que a la Iglesia de Cristo se le llame secta, en el sentido de que se diferencia y se aparta de otras, o la difamen. Ahora, una pregunta. ¿Inició la Iglesia de Cristo en el movimiento de restauración hace 200 años? La Iglesia de Cristo, lógicamente, la inició Cristo y sus apóstoles. Y uno puede leer de sus inicios en el libro de Hechos. Como era la única iglesia, solo se llamaba iglesia. Pero ya en Romanos 16:16 se puede ver que a todas las congregaciones se les llamaba iglesias de Cristo. Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Lamentablemente, algunas iglesias se apartan de algunas enseñanzas de Cristo, por lo que Dios les manda mensajeros para que se arrepientan y vuelvan al camino correcto, que hoy se encuentra en las Sagradas Escrituras. Un par de ejemplos bíblicos de iglesias que tenían doctrinas o prácticas que a Dios no le gustaban son la iglesia en Corinto y las iglesias en Galacia. Otras iglesias que les llega a afectar doctrina ajena son fortalecidas doctrinalmente, como las iglesias en Colosas y Tesalónica. A otras iglesias Dios les dio un ultimátum, como en el caso de las iglesias en Éfeso y Laodicea. Cuando este tipo de iglesias no se arrepienten, no necesariamente quedan en ruinas como le pasó a ellas, pero Dios ya no las reconoce como iglesias de Cristo, aunque tengan un letrero con ese nombre. También llega a haber otras iglesias en donde la gran mayoría de sus miembros están muertos espiritualmente. Estas iglesias, aunque increíble que parezca, tienen unos pocos miembros que Dios sí las va a salvar porque no creen ni practican lo mismo que la mayoría, como en el caso bíblico de la iglesia de Sardis.
Ahora, las iglesias que salieron del movimiento de restauración fueron formadas prácticamente por tres tipos de personas. Uno, cristianos fieles que se encontraban en la misma situación que Sardis. Dos, cristianos que se habían alejado de las Escrituras y volvieron arrepentidos al camino de Dios. Tres, almas que por primera vez escucharon el Evangelio de Cristo y obedecieron bautizándose. Ahora, la iglesia de Cristo es una iglesia donde la restauración es necesaria. A través de los siglos, Dios ha hecho muchas restauraciones por medio de sus mensajeros. Y aunque, como ya vimos, la iglesia de Cristo no comenzó hace 200 años, sino hace como 2000 años, lo que sí no podemos negar es que cada persona que se acerca a los pies de Cristo requiere que su relación con Dios sea restaurada y reformada. En Jeremías 15:19, Dios le dice a su pueblo: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, igualmente, tiene que ser restaurado el cristiano que se aleja y vuelve arrepentido. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, ¿quiénes son los miembros de la iglesia de Cristo? Toda persona que se acerca a Dios a través de Jesucristo, obedeciendo su palabra, pertenece a su iglesia. Como decíamos anteriormente, toda persona que se acerca a Dios, sin importar en qué siglo viva, necesita restaurar su relación con Dios. Nadie puede decir que no necesita restaurarse. En 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y es por eso que a toda persona le decimos lo que dice en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo me reconcilio con Dios? Uno, escucha la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. 2. Cree en Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3. Arrepiéntete de tus pecados. En Hechos 17:30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 4. Confiesa tu fe en Jesús. Romanos 10:9 y 10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y 5. Sumérgete en las aguas del bautismo y sigue los mandamientos de Jesús. Mateo 28:18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es importante tener una vida de restauración. Una vez que te has reconciliado con Dios y tienes su Santo Espíritu, necesitas estudiar la Biblia para que la voluntad de Dios influya tu manera de pensar, de hablar y de vivir. Un maravilloso proceso del que sigue a Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales,
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces Dios le pide a cada uno que nos reconciliemos con Él. A veces le pide a congregaciones enteras que se arrepientan y regresen al camino correcto, como ya vimos. Si uno es obediente, Dios lo añade a su iglesia, la cual no es secta de nadie. Dios los bendiga y bienvenidos a la Iglesia de Cristo.